Amados hermanos, muy buenas tardes. Dios lo continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad, por este nuevo día que nos ha permitido de hablar, de enseñar nuevamente acerca de su palabra. En esta preciosa tarde estaremos predicando bajo el tema el bautismo del agua. Quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 16. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Acompáñeme, amado hermano, en oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres un Dios maravilloso. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque fuera de ti, Señor, no hay nada. Tú eres el dador de la vida, Señor. Te pedimos, Señor, en esta preciosa tarde, que toda nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos escuchar del cielo tu palabra. Espíritu Santo, Señor, tú todo lo sabes. Te pedimos, Señor, que todas nuestras mentes y nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Para que no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino también hacedores de ella. Te pedimos, Señor, que tú pongas una unción fresca sobre mí. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sean palabras de edificación, sea palabra de bendición para tu pueblo. Atamos y reprendemos, Señor, todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, toda gloria y toda honra. Todo lo pedimos y lo declaramos hecho en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Antes que empecemos a hablar acerca del bautismo del agua, yo quiero, amado hermano que me escucha en esta tarde, que usted me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es inspiración de Dios y no de los hombres. Es importante reconocer esto para no caer en vagas especulaciones y en doctrinas o mandamientos de hombres, amados hermanos. Dice que la palabra es útil para enseñar. Dios nos quiere enseñar diariamente cómo vivir bajo su voluntad y no la nuestra ni la de otros seres humanos. Dice también que la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Pero qué significa redarguir? En el significado pastoral, la palabra redarguir significa convencerse y cambiar de forma de ver algo, al punto de comprender que es una ofensa a la voluntad de Dios. El significado teológico de redarguir
se refiere al hecho de ser convencido de que un pensamiento u obra, o bien la omisión de ello, es un pecado. Ahora, ¿qué significa redarguir para el cristiano? Y esto es muy importante. Es cuando nosotros hacemos algo que está fuera de la ley de Dios y te hace entender, bendecido el santo nombre de Jesús, como dije, te hace entender que lo que hiciste está mal. Para que entienda mejor, es como nuestra conciencia, si actuamos mal o hacemos algo indebido, no podemos estar en paz, porque está dentro de nosotros haciéndonos sentir que hicimos algo mal. El redarguir es una amonestación de parte de Dios. La palabra de Dios, amado hermano, nos redarguye, nos hace entender cuando andamos en mal camino. Sinónimo de redarguir, según el diccionario bíblico, significa amonestar, convencer, reconvenir, reprender. Cuando la palabra de Dios nos habla de corrección, es para enderezar nuestros caminos torcidos, ya que lo que estamos haciendo y viviendo no es agradable a Dios, por lo que nos urge hacer los cambios necesarios con el fin de que sea su voluntad y no la nuestra. Por eso Dios nos corrige. Aleluya. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla de instruir en justicia, es totalmente diferente de enseñar. Instruir para Dios no es lo mismo que enseñar. El diccionario Sopena nos ilustra de la siguiente manera: comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no las tiene, con la intención que las aprenda, avisos o reglas de conducta. Aleluya. Ahora, mire lo que dice el diccionario bíblico al referirse a instruir en justicia. Eso quiere decir guiarte hacia Dios y sus principios, reglas y mandatos para que seas un mejor hombre o mujer de Dios. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 14, verso 26, nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también nos dice la palabra de Dios que Él, el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Eso se encuentra en Juan 16:13. Entonces, amado hermano, con esto en mente, y habiendo nosotros entendido que la palabra de Dios es nuestra guía para enseñarnos cómo debemos hacer todo lo que manda Dios en su palabra, lo cual también nos enseña también respecto al bautismo del agua. La palabra de Dios es nuestra guía y debemos hacer las cosas como manda la palabra de Dios. Ahora, con eso en mente, podemos empezar a hablar acerca del bautismo del agua. La palabra bautismo es de origen griego, baptizo, y significa sumergir. Ahora, ¿por qué debemos ser bautizados? Porque el Señor Jesús lo ordenó. Este es el segundo paso en las instrucciones de los apóstoles sobre el cual debemos edificar nuestra vida como creyente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3. Vamos a empezar en el versículo 3. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
cada vez que alguien es bautizado al estilo bíblico, están testificando ante el mundo que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue crucificado sobre una cruz y que derramó su sangre y murió por nuestro pecado. Su cuerpo muerto, amados hermanos, fue colocado en una tumba, pero no permaneció en ella por mucho tiempo. Nos dice la palabra de Dios que después de 3 días se levantó victorioso sobre la muerte. Cada vez que un creyente bautizado, confesando su fe en Él, está dando un testimonio público de este glorioso hecho. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, vamos a leer el versículo 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A menudo se ha dicho que el bautismo es un testimonio externo de una experiencia interna, y es verdad, pero es mucho más que eso. Cuando hacemos un estudio de Romanos capítulo 6 y Colosenses 2, vemos que hay una profunda y preciosa identificación del creyente con el Señor Jesús en su muerte, sepultura y resurrección, cuando el bautismo en agua toma lugar. Vamos a leer aquí mismo en Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 6. Después vamos a leer el versículo 7 y el 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y verso 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos dice también la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Nuevo Testamento, amados hermanos, nos enseña que la primera manera en la que un creyente debe reconocer su fe recién descubierta en Cristo es por medio de bautizarse públicamente en agua. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versos 27 y 28 nos dice: porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El creyente que ha sido bautizado testifica que en Jesucristo no hay judío, no hay americano, no hay cristiano africano, no hay cristiano indio, no hay cristiano pobre o rico, no hay cristiano educado sin educar, no hay siervos o amos, no hay blancos ni negros, no hay hombres ni mujeres, no hay denominación o misión, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que el creyente, al ser bautizado, está reconociendo la igualdad, está afirmando la unidad en Cristo con todos los demás cristianos en todas partes del mundo. Se está uniendo a la familia de todos los que han confiado en Cristo y bautizados siguiendo el patrón bíblico. Cualquier creyente bautizado que todavía retiene en su mente cualquier división de clase social
prejuicio racial, sentimiento denominacional o actitud de superioridad por sobre cualquier otro cristiano está viviendo contrario a la verdad y testimonio del bautismo. El tal necesita arrepentirse y ser limpio completamente con la sangre de Cristo. En Mateo capítulo 3, los versos 13 y 16 nos enseñan algo. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús fue bautizado. Si el Hijo de Dios, que fue sin pecado y sin contaminación, el Señor Jesús, tuvo que ser bautizado para cumplir toda justicia, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que no necesitamos ser bautizados en agua como Él lo necesitó? Los creyentes en su bautismo muestran su disposición para cumplir toda justicia, así como el Señor. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, capítulo 8. Alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta preciosa tarde. Hechos capítulo 8, versos 38 y 39. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El eunuco regresó a Etiopía con regocijo, y de seguro que plantó la semilla del Evangelio de Jesucristo allá. Los resultados todavía hoy son evidentes en ese país, después de 2000 años más tarde. Según la Biblia, el bautismo es para aquellos que se han arrepentido. Repito nuevamente, según la Biblia, el bautismo es para aquellos que se han arrepentido, que tienen la fe personal de la salvación a través de Jesucristo. Si usted no ha sido bautizado desde que se arrepintió de sus pecados y aceptado a Cristo como Salvador, entonces el siguiente paso a dar es obedecer el mandato de Dios para cumplir toda justicia por medio del bautismo en agua. ¿Por qué debemos ser bautizados? Esto es debido al glorioso testimonio y bendita experiencia del bautismo en agua, porque es un paso esencial en el plan de Dios para nuestras vidas. Lo repito, debemos ser bautizados porque es un paso esencial en el plan de Dios para nuestra vida. Pero por sobre todo, porque Dios nos ha comisionado que seamos bautizados, aun cuando no entendamos todas las razones y significados espirituales del bautismo en agua. Este simple hecho deberá impulsarnos a obedecer al Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en Mateo capítulo 28, verso 19 nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la pregunta del millón sería: ¿cuándo debemos ser bautizados en agua? Leímos en Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. De las respuestas encontradas en la Biblia para nuestras previas preguntas,
Nuevamente, la pregunta sería: ¿cuándo debemos ser bautizados en agua? Tan pronto como nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos al Evangelio y recibamos al Señor Jesús en nuestros corazones. Voy a repetirlo esto nuevamente. Tan pronto como usted se arrepienta de sus pecados, usted crea el Evangelio y reciba al Señor Jesús en su corazón, inmediatamente usted está listo para ser bautizado. Las palabras sobre las cuales debemos actuar para ser bautizados es arrepentimiento y salvación ahora mismo. Dice la palabra: Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto se encuentra en Hechos 16:30. Y nos dice en 2 Corintios 6:2: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es exactamente la misma manera la palabra en la cual debemos actuar sobre el bautismo en agua. Es ahora. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Algunas de las ideas o filosofías que están usando una gran mayoría de iglesias, que primero tienen que doctrinarse antes de ser bautizados. Cuando hablamos de doctrinarnos, estamos hablando de muchos temas que se tocan que no tienen nada que ver con el bautismo del agua. Si estamos dando clases de bautismo, ¿por qué tenemos que hablar de otros temas? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el bautismo del agua con el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué tiene que ver el bautismo del agua con el libro de Apocalipsis? ¿Y qué tiene que ver el bautismo del agua con el milenio? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué la iglesia tiene que durar tanto tiempo para bautizar a estas personas? 1 mes, 2 meses, 3 meses. La palabra de Dios nos dice, que Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, debemos hacer las cosas en orden. Si van a hablar del bautismo, que sea del bautismo, cada tema a su tiempo. Otra idea es que tienen que esperar un tiempo para ver si pasan el periodo de pruebas. Mi pregunta es: ¿dónde dice en la palabra que uno tiene que esperar un periodo de prueba? ¿O es que acaso queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios? ¿Solo Dios conoce los corazones? ¿O estamos nosotros en lugar de juez para decidir quién se bautiza y quién no? Esperar para ver si permanecen firmes o prepararse. O esperar el siguiente servicio bautismal. O cualquier otro periodo de espera o retraso. El mandato de Dios es ahora. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 2. Por eso todo lo que hablamos tiene que estar basado en la palabra. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el verso 38 y el 41. Hechos 2, capítulo 2, perdón, versículo 38 y el verso 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos en esta escritura, en Hechos 2:41, no hubo tiempo, no hubo periodo de espera, no hubo tiempo de espera. Ahora acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 8, verso 12. Y nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres
y mujeres. Los samaritanos fueron bautizados en agua. ¿Cuándo? Cuando creyeron. No hubo un periodo de espera. Fueron bautizados cuando creyeron. En el mismo capítulo 8 de Hechos, vamos a leer versos 35 al 38. Alabado el santo nombre de Jesús. Hechos capítulo 8 del 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. El eunuco etíope fue bautizado inmediatamente después que creyó en Cristo. Aunque aquel fue el primer sermón evangélico jamás escuchado por él. Fue la primera vez que este hombre había escuchado el evangelio. Este hombre creyó al evangelio. Felipe le predicó e inmediatamente Felipe le dijo que si creía podía ser bautizado. Inmediatamente fue bautizado. No tuvo que coger doctrina. Yo estoy de acuerdo que a la persona se le enseñen doctrina, pero no para ser bautizado. Yo creo que el bautismo es algo que le corresponde a la persona, que la persona debe recibirlo una vez esté arrepentida de sus pecados y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Aleluya. Pero vamos a seguir con más ejemplos de la palabra, porque la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nuestra guía, y todo lo que hacemos debe de ser basado en la palabra. Acompáñenme al libro de Hechos capítulo 9. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Hechos capítulo 9, versos 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí vemos que Pablo no tuvo que esperar ningún momento de espera. De inmediatamente se levantó, fue bautizado. El apóstol Pablo fue bautizado inmediatamente por el primer discípulo cristiano que se acercó a él. Vamos a Hechos con otro ejemplo. Capítulo 10. Vamos a leer el verso 48. Vamos a empezar el versículo 44 para que entendamos mejor. Hechos capítulo 10, versos 44 al 48. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que era en el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vemos que Pedro predicó, cayó el Espíritu Santo, fueron bautizados. Y Pedro hizo una pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Al momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador,
usted es sellado con el Espíritu Santo. Ya el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, la señal es que usted habla en otras lenguas. Pero una vez usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted nace de nuevo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Y nada puede impedir que usted sea bautizado en las aguas. Vamos ahí al libro de Hechos, vamos con más ejemplos. Hechos capítulo 16, versos 30 al 34. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, aquí está hablando Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya. Aquí vemos que el carcelero de Filipo y su casa fueron bautizados la misma noche que creyeron en Cristo. Lo repito nuevamente. El carcelero de Filipo y su casa fueron bautizados la misma noche que creyeron en Cristo. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versos 4 y 5. Hechos 19, versos 4 y 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos que tan pronto como ellos escucharon acerca del bautismo de Jesús, los creyentes de Efeso fueron bautizados por Pablo. La Biblia, amado hermano, es nuestra guía y por lo tanto debemos hacer las cosas como manda la palabra de Dios. No encontramos en la Biblia ningún versículo, ni ningún versículo que por lo menos nos indique o nos sugiera que nosotros debamos esperar para ser bautizados en las aguas. En ninguno de los ejemplos expuestos aquí en la palabra de Dios. Yo quiero que usted sepa que eso me da tristeza en el alma. Me da un dolor en el corazón saber que son muchos los que han sido robados de las grandes bendiciones del bautismo al decir: estoy preparando mi corazón. Tan pronto como esté listo, obedeceré el mandamiento del ser bautizado en agua. Con esta predicación o enseñanza, no estoy tratando de dividir a la iglesia, sino de que la iglesia se fortalezca y vuelva a la senda antigua. Que la iglesia reconozca que muchos años han estado robándoles la bendición del bautismo a miles o posiblemente a millones de cristianos alrededor del mundo. Debemos como iglesia empezar a arreglar las áreas en las que hemos fallado. Esto lo ha puesto Dios en mi corazón y quiero decirle que hasta que yo no predicara sobre este tema, no iba a estar en paz con el Señor. Si usted está en esta situación de que no lo han querido bautizar, hable con su pastor con espíritu de mansedumbre y déle los textos bíblicos aquí mencionados. Y si él no lo quiere bautizar, déle esta predicación. Y si de verdad es un siervo temeroso de Dios, como dicen muchos, si es un siervo que de verdad lo dirige el Espíritu Santo, él no tendrá otra opción que bautizarlo o bautizarla, sin importar lo que piense la gente. Finalmente voy a ser un poco drástico y me tomo completa responsabilidad delante del Señor. Y si su pastor rehúsa bautizarlo o bautizarla, después que usted está arrepentido de su pecado y usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, busque otro pastor que esté dispuesto a hacerlo. El bautismo
después que usted se ha arrepentido de su pecado y le ha dado su vida a Cristo. Es una bendición y un mandamiento de parte de Dios para usted. Debemos hablar siempre la verdad, aunque esto traiga situaciones incómodas. Como cristianos debemos siempre hablar con la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos une. La verdad nos edifica. Y la verdad fortalece al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El pastor también debe regirse a la palabra de Dios. El pastor debe de cuidar el rebaño, pero no como quien tiene señorío. El pastor y los líderes de la iglesia tendrán que dar mayor cuenta al Señor si no hacen el trabajo al cual Dios los ha llamado. Así que para terminar, amados hermanos, las únicas condiciones que la Biblia exige para recibir el bautismo en agua son el arrepentimiento del pecado, la fe personal en Cristo y la entrega total para ser su discípulo. Dios me lo bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Amén.